La mañana de la fiesta del pueblo de Willowbrook amaneció con una claridad singular. Una suave neblina se aferraba a los setos, difuminando la luz del sol en un tenue resplandor, mientras los pájaros trinaban alegremente, como anticipando el bullicio que pronto inundaría la plaza del pueblo. Desde su pequeño salón, la señorita Jane Marple observaba la escena con su habitual y silenciosa satisfacción, con una cesta de labores sobre el regazo. El aroma a pan recién horneado de la panadería se colaba por la ventana abierta, mezclándose con el sutil perfume de las rosas recién plantadas por la señora Pettigrew en el jardín. Willowbrook, a pesar de su proximidad a la bulliciosa ciudad comercial de Marlingford, había conservado el encanto de un pueblo ajeno a las prisas. Sus casas estaban cuidadosamente bordeadas de rosales trepadores, y la torre de piedra de la iglesia se alzaba imponente sobre la bóveda de olmos y robles. Hoy, sin embargo, el ritmo apacible de la vida del pueblo parecía a punto de ser interrumpido. Los ojos de Miss Marple, penetrantes bajo su modesto sombrero, seguían el ir y venir de la gente por el camino. Un carro de la panadería acababa de pasar, y el conductor saludó alegremente a la señora Jenkins, que estaba afanada con las cintas del palo de mayo. Al otro lado del prado, un grupo de niños correteaba bajo la atenta mirada de la señora Albright, la directora de la escuela del pueblo, que parecía poco acostumbrada a tal desorden. Incluso desde su silla, Miss Marple podía discernir las sutiles jerarquías y tensiones entre los aldeanos, quienes se demoraban en charlar, quienes se mantenían al margen y quienes, inexplicablemente, parecían cargar con una pesada inquietud a pesar de la festividad. No es que la señorita Marple sospechara ningún peligro, desde luego no en una mañana como aquella, con su sol suave y sus charlas expectantes, pero hacía tiempo que había aprendido que las apariencias engañan. Bastaba con observar y escuchar. A media mañana, la fiesta estaba en pleno apogeo. Las mesas rebosaban de pasteles caseros, conservas y los inevitables adornos, mientras el murmullo de conversaciones educadas llenaba el aire. Gerald, el hijo de la señora Pettigrew, demostraba con orgullo su destreza lanzando aros, y un pequeño grupo de aldeanos se había reunido para observar. Al borde del prado, el vicario, un hombre afable con una expresión perpetuamente preocupada, se afanaba en los preparativos para el corte de cinta inaugural. Miss Marple bajó a unirse al bullicio con una actitud a la vez discreta y deliberada. Saludó con un gesto a sus conocidos, intercambió cumplidos y, como era de esperar, aceptó una taza de té de la señora Hollingsworth, quien siempre lo preparaba demasiado fuerte y con un exceso de azúcar. A Miss Marple no le importaba. El té, como el carácter humano, se podía juzgar con sutileza y encontraba su dulzura un cierto consuelo ante la tensión latente que no lograba definir. Fue durante el corte de la cinta, cuando las manos del vicario temblaron ligeramente al tomar las tijeras, que la serenidad del día se resquebrajó por primera vez. Un agudo grito resonó desde la dirección del ayuntamiento, silenciando la charla y sobresaltando a los pájaros, que alzaron el vuelo repentinamente. Miss Marple, con las agujas de tejer aún en la mano, sintió ese familiar escalofrío recorrerle la espalda. La multitud se volvió hacia el vestíbulo, donde la señora Fairchild, la cuidadora, se retorcía las manos. Su rostro estaba pálido. Es el señor Leary, tartamudeó. Él está tirado en el suelo. Los rumores se extendieron como la pólvora. ¿Qué ha pasado? ¿Está enfermo? ¿Se ha desmayado, seguro? Pero la señorita Marple observó. Notó la peculiar rigidez de la postura del señor Leary, la inclinación antinatural de su cabeza y, lo más revelador, la tenue mancha oscura que se extendía por el frente de su chaqueta. Su mente, entrenada durante décadas en la observación silenciosa,
Catalogó de inmediato estas señales. No se había desmayado. Para cuando llegó el agente de policía local, llamado con urgencia, la pequeña multitud ya estaba inquieta y desconfiada. Los aldeanos especulaban en voz alta, con una ansiedad que la señorita Marple había reconocido hacía tiempo en incidentes similares en St. Mary Mead y otros lugares. El señor Leary, lo supo instintivamente, había sido asesinado. Aun en medio del caos, mantuvo la compostura. Era lo que mejor sabía hacer, aparentar ser una vecina preocupada mientras absorbía en silencio los detalles que los demás pasaban por alto. El agente, un joven recién llegado a Willowbrook y visiblemente incómodo, comenzó a tomar declaraciones, pero la atención de Miss Marple estaba puesta en otra parte. Observó los tenues rastros de barro en el suelo cerca de la puerta, la leve mancha de lápiz labial en una servilleta dejada descuidadamente sobre la mesa del recibidor y la peculiar disposición de las sillas, una de las cuales había sido movida como en una lucha apresurada. Cada observación fue catalogada en silencio, guardada para su posterior reflexión. Más tarde, esa misma tarde, mientras el sol ascendía en el horizonte y el pueblo bullía de especulaciones, la señorita Marple regresó a su sala de estar, donde su labor de punto yacía abandonada. Se sirvió una taza de té y se sentó en silencio, sumida en sus pensamientos. Los aldeanos se dejaban engañar con tanta facilidad por las apariencias, y, sin embargo, la verdad, como una puntada rebelde en una prenda, siempre se revelaba si uno tenía la paciencia suficiente para observar con atención. Y la señorita Marple tenía paciencia de sobra. Dio un sorbo a su té y dejó que su mente divagara por el entramado de relaciones, rivalidades y secretos que Willowbrook guardaba. En algún lugar entre ellos, oculta tras sonrisas y conversaciones educadas, estaba la respuesta, y tenía la intención de encontrarlo. Por la tarde, Willowbrook era un pueblo transformado. Donde antes el parque bullía de alegres charlas, ahora la tensión se extendía por las calles como una brisa persistente. Las madres abrazaban a sus hijos, los dependientes se inclinaban con aire conspirador sobre los mostradores y el aire parecía más pesado, cargado de incertidumbre. Miss Marple, tras regresar de la fiesta con una serenidad que contrastaba notablemente con la agitación general, se sentó en su sala con una taza de té humeante. El pequeño fuego crepitaba en la chimenea, pero el calor apenas lograba calmar la inquietud que se palpaba en el pueblo. Dejó la taza y miró por la ventana, observando a los grupos de aldeanos agrupados en los caminos. Los rumores corrían como la pólvora, más rápido que el cartero en su ronda. —¿Lo has oído? Es terrible —le decía la señora Hollingsworth a la señora Pettigrew, con la voz temblorosa de la emoción. —Pobre señor Leary, ahí tirado así, y justo en plena fiesta. —Escandaloso, por supuesto —respondió la señora Pettigrew con formalidad—, pero espero que la policía haya encontrado al culpable. Siempre me pareció un hombre bastante irritable. Miss Marple escuchaba con silencioso interés. La atención que los aldeanos prestaban al temperamento del señor Leary revelaba mucho más de lo que pretendían. En sus chismes, sin darse cuenta, ponían al descubierto rencores, rivalidades y resentimientos latentes que Miss Marple había aprendido a interpretar como un patrón familiar en un mosaico. Al final de la tarde, el agente había realizado las indagaciones preliminares. Regresó al Prado con un aire de leve triunfo, confiado en que la investigación avanzaba satisfactoriamente. Sin embargo, la señorita Marple notó señales que sugerían lo contrario. Una arruga de preocupación en su frente, la vacilación en sus explicaciones y la mirada ocasional hacia el vestíbulo, como si dudara de haber recabado todos los datos necesarios. Él dice que fue un accidente, susurró la señora Albright a su vecina chasqueando la lengua. Pero tengo mis dudas.
El señor Leary tenía muchos enemigos y nunca se sabe lo que un hombre puede hacer en un momento de ira. Miss Marple sonrió levemente. Sabía que las acusaciones solían ser más reveladoras que las confesiones. Los aldeanos creían que la ira o los celos siempre se manifestaban externamente, pero ella había observado durante mucho tiempo que las personas más calladas a menudo ocultaban las pasiones más profundas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del joven Gerald Pettigrew, quien irrumpió en su sala de estar con una urgencia incontenible. «Señorita Marple, ¿lo vio? ¿Qué le pasó al señor Leary? Es terrible. El vicario dijo que podría haber sido envenenado». Miss Marple arqueó una ceja. «Envenenamiento, Gerald. Qué interesante. ¿Y qué te hace pensar eso?» «Bueno, la policía lo están revisando todo». Tartamudeó con los ojos muy abiertos entre la excitación y el miedo. «Pero es terrible, ¿verdad?» Miss Marple asintió con la mirada perdida. «Espantoso, en verdad. Pero el horror suele ser la parte más fácil de ver. Lo que importa es por qué sucedió y quién tenía los medios para llevarlo a cabo». Gerald la miró fijamente, sin saber si admirar su calma o temerla. «¿Crees saber quién lo hizo?» «Creo saber que alguien entre nosotros no es lo que parece», respondió en voz baja. «Y ese es siempre el comienzo». Al caer el crepúsculo sobre Willowbrook, Miss Marple paseaba en silencio por las callejuelas del pueblo, saludando a rostros conocidos, pero escuchando más que hablando. Observaba los sutiles intercambios de miradas entre los vecinos, la cuidadosa evitación de ciertas calles, la nerviosa pulcritud de los escaparates, como si quisieran sugerir que el orden permanecía intacto. Cada detalle era un hilo que recogía para tejerlo con el tiempo. Cuando regresó a casa, el pueblo se había sumido en un silencio incómodo. Las risas y la alegría de la fiesta habían sido reemplazadas por conjeturas susurradas, movimientos cautelosos y el ocasional tintineo de una taza de té en un hogar, donde la conversación ahora giraba en torno a la sospecha, en lugar de la celebración. Miss Marple se acomodó en su sillón y retomó su labor de punto, dejando que su mente repasara los sucesos del día. El señor Leary había caído mal a todo el mundo en mayor o menor medida, por su lengua afilada, por su intromisión, por su aire de superioridad. Pero ¿cuál de esos rencores había desembocado en un asesinato? ¿Y por qué precisamente en la fiesta, delante de tantos testigos? Las preguntas eran delicadas, como siempre ocurría en Willowbrook. Pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho que la naturaleza humana, en sus formas más amables y aparentemente inocuas, podía ocultar crueldad y astucia, y estaba decidida a desentrañarlo todo, puntada a puntada, como quien completa un meticuloso trabajo de patchwork. Afuera, la tarde caía suavemente sobre el pueblo, y las primeras estrellas aparecieron sobre las tranquilas casitas. Pero en la mente aguda de la señorita Marple, las tensiones ocultas del pueblo comenzaron a alinearse como constelaciones, insinuando secretos que distaban mucho de ser ordinarios. Dio un sorbo a su té, satisfecha con la certeza de que la observación, la paciencia y la comprensión de la naturaleza humana, como siempre, revelarían la verdad. Y Willowbrook, a pesar de su aparente calma, ya había comenzado a revelar los oscuros patrones que se escondían bajo sus calles familiares. La mañana siguiente a la fiesta amaneció fresca y luminosa, aunque en el aire se percibía un ligero frío que parecía persistir tras la conmoción del día anterior. Willowbrook no era un pueblo acostumbrado al crimen, y los sucesos del día anterior habían dejado una inquietud que ni el sol podía disipar. Miss Marple se levantó a su hora habitual, recorrió su ordenada casita con deliberada calma y comenzó su rutina matutina. El hervidor zumbaba, las tostadas se tostaban uniformemente en la tostadora
y los aromas familiares del té y el pan recién horneado llenaban las pequeñas habitaciones. Sin embargo, a pesar de la comodidad de la rutina doméstica, su mente ya trabajaba, repasando los detalles de la muerte del señor Leary. Había visitado brevemente el ayuntamiento antes del desayuno, fingiendo curiosidad y una preocupación educada. El agente seguía allí, catalogando diligentemente las pruebas con una seriedad más propia de la inexperiencia que de la habilidad. Miss Marple observaba en silencio, fijándose en los detalles que pasarían desapercibidos para un ojo menos perspicaz. Las leves marcas de roce cerca de la puerta, la ligera inclinación de una silla, como si alguien la hubiera dejado allí con prisa, y la pequeña, casi imperceptible, mancha de harina en el borde de un mostrador, harina que no formaba parte de la habitual para el refrigerio de la fiesta. Era en esos pequeños detalles donde a menudo se revelaba la verdad. De regreso a casa, la señorita Marple se sentó junto a la ventana con su labor de punto, dejando que el pueblo se revelara ante ella con la simple observación. Vio al señor Thompson, el tendero, cruzar el prado con semblante preocupado, hablando en voz baja con la señora Albright, mientras el vicario permanecía cerca de la escalinata de la iglesia, consultando con la señora Fairchild con aire dubitativo y furtivo. Incluso los niños, normalmente ajenos a tales preocupaciones adultas, miraban de reojo hacia el vestíbulo, como si presintieran la inquietud que envolvía a sus padres. A última hora de la mañana, la noticia de la investigación policial se había extendido, y con ella las especulaciones proliferaron como la mala hierba. Los aldeanos no tardaron en formular teorías, muchas de ellas totalmente inverosímiles, pero que repetían con avidez como si la repetición les diera credibilidad. «Debió de ser Gerald Pettigrew», exclamó una de las madres más jóvenes. «Ayer estaba furioso con el señor Leary por los preparativos del palo de mayo. Todo el mundo lo vio discutiendo». «¡Qué tontería!», replicó otro. «Claramente fue culpa del vicario. Él tenía las llaves del salón y era quien estaba más cerca de los refrigerios. ¿Cómo podría haberlo hecho otro?». Miss Marple, que escuchaba desde su ventana, esbozó una leve sonrisa. Los aldeanos, en su afán por encontrar culpables, a menudo pasaban por alto las sutilezas de los motivos y las oportunidades. Les preocupaban más los conflictos ruidosos y visibles que los silenciosos y latentes. Su atención pronto se centró en la llegada del inspector Davis de Marlingford, un hombre de mediana edad con un trato bastante brusco. Lo habían llamado para auxiliar a la gente local y parecía decidido a resolver el caso rápidamente. A media mañana había identificado a una posible sospechosa, una joven llamada Clara Benson, a quien habían visto merodeando cerca de la zona de refrigerios durante la fiesta. Sin duda tuvo la oportunidad, anunció el inspector a los aldeanos reunidos en el salón con voz autoritaria, y su presencia en el lugar, sumada a sus conocidas discrepancias con el señor Leary sobre la disposición de las mesas, la convierte en nuestra principal sospechosa. Se oyeron exclamaciones de sorpresa en el pasillo. Clara, una figura tímida y retraída, con los ojos muy abiertos y asustados, negó con la cabeza en señal de protesta. Yo no hice nada. Solo estaba acomodando las servilletas y asegurándome de que el té estuviera listo». Miss Marple observó la escena con mirada fija. Nada en el comportamiento de Clara sugería culpabilidad. Su agitación parecía natural en alguien acusada de un acto terrible que no había cometido. Sin embargo, no era Clara quien más preocupaba a la señorita Marple. Su mente estaba ocupada con las pistas más sutiles y discretas. La harina en la encimera, la leve mancha de lápiz labial en el borde de un vaso, la forma en que las marcas de roce conducían a una puerta lateral en lugar de a la entrada principal. Estos detalles eran invisibles para el inspector, pasaron desapercibidos para el agente y fueron completamente ignorados por los aldeanos chismosos.
Sin embargo, sugerían una secuencia de eventos diferente a la que las autoridades estaban ansiosas por aceptar. Por la tarde, Clara fue puesta bajo custodia provisional, y el pueblo pareció exhalar un suspiro colectivo, aliviado de tener un culpable, aunque fuera incierto. Miss Marple, sin embargo, seguía sin estar convencida. Se sirvió una taza de té, retomó su labor de punto y dejó volar su imaginación, repasando las posibilidades. Pensó en el carácter del señor Leary, su irritabilidad, su orgullo, las sutiles manipulaciones que a menudo empleaba para mantener el control sobre los asuntos del pueblo, y consideró la naturaleza humana de Willowbrook, con sus silenciosas ambiciones, celos y temores. En algún punto de esos hilos entrelazados yacía la verdad, esperando pacientemente a que la descubriera. Y la señorita Marple, como siempre, lo pagaría. Al anochecer, cuando el pueblo volvió a sumirse en la calma, se dirigió por las sinuosas callejuelas hacia la mansión. No tenía ningún interés en interrogar directamente a Clara. Más bien pretendía inspeccionar la escena por sí misma, con la paciencia y la precisión que tantas veces habían revelado lo invisible. Los tenues rastros de harina, la silla fuera de lugar, los senderos desapercibidos, esos eran los hilos que, en última instancia, desentrañarían el misterio. Y en las sombras de Willowbrook, sabía Miss Marple, la verdadera historia ya comenzaba a revelarse. A la mañana siguiente, Willowbrook despertó sumido en una atmósfera de calma. Las tiendas abrieron más tarde de lo habitual, y las conversaciones en las calles se veían interrumpidas por miradas nerviosas hacia el ayuntamiento. El arresto temporal de Clara Benson no había logrado tranquilizar al pueblo. Ahora las especulaciones se volvían más inquietantes y punzantes. Miss Marple, sin embargo, se movía por las calles con su habitual discreción. Observaba los gestos que delataban los verdaderos sentimientos de los aldeanos. El señor Thompson, el tendero, evitando su mirada, la señora Albright arreglando su jardín con excesiva precisión. Incluso el vicario, generalmente tan sereno, parecía nervioso mientras consultaba con la secretaria parroquial. Cada movimiento era una pista, cada mirada un indicio de algo no dicho. A media mañana, la señorita Marple había organizado una serie de visitas informales a varios vecinos, siempre con el pretexto de mostrarse respetuosamente preocupada por el difunto. Cada visita le proporcionaba fragmentos de conversación y atisbos de asuntos privados que reunía silenciosamente en su mente. La señora Pettigrew, por ejemplo, mientras comentaba los preparativos de la fiesta, no pudo evitar mencionar de pasada que el señor Leary había cuestionado recientemente la forma en que su hijo Gerald se ocupaba del palo de mayo. Su voz era cuidadosa y pausada, pero la señorita Marple percibió un sutil matiz de irritación, de esa que denotaba viejos resentimientos que el pueblo había olvidado o pasado por alto. Más tarde, visitó a la señora Fairchild, la encargada del salón del pueblo, supuestamente para darle el pésame. «Es un golpe terrible», murmuró la señora Fairchild, retorciéndose las manos. «Y sin embargo, debo decir que siempre pensé que el señor Leary era bastante entrometido. Me pregunto cuánto tardará alguien más en estallar por su lengua afilada». Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. Ahí estaba de nuevo. La silenciosa acumulación de resentimientos, a menudo oculta bajo la apariencia de cortesía. Lo había visto muchas veces antes, tanto en St. Mary Mead como en otros pueblos. La naturaleza humana, cuando se la presiona, revela su lado más áspero en los detalles más insignificantes. Por la tarde Miss Marple visitó al vicario, un hombre nervioso pero bien intencionado, quien habló con cautela sobre las últimas interacciones del señor Leary con varios aldeanos. Entre las más reveladoras se encontraba la disputa por el uso del salón del pueblo.
una discusión aparentemente trivial sobre fechas y decoración, pero que según la experiencia de Miss Marple tenía el potencial de generar un resentimiento más profundo. No solo los adultos guardaban secretos, los niños también tenían observaciones que los adultos ignoraban. Miss Marple notó que el joven Gerald Pettigrew se había quedado inusualmente cerca de la puerta lateral del salón durante la fiesta, aunque su madre insistía en que simplemente había ido a buscar servilletas. Tales detalles, insignificantes para la mayoría, a menudo ocultaban verdades esperando ser descubiertas. Al anochecer, la señorita Marple regresó a casa y repasó mentalmente su catálogo de motivos, oportunidades y pequeñas inconsistencias. La historia comenzaba a tomar forma, un tapiz tejido de rivalidades, malentendidos y tensiones tácitas. Se dio cuenta de que la muerte del señor Leahy no podía haber sido un acto fortuito. La cuidadosa disposición de su entorno sugería premeditación, quizá incluso la participación de alguien familiarizado con la distribución de la mansión y las costumbres del pueblo. Y luego estaban los sutiles secretos personales, aquellos que no se revelan fácilmente en una conversación educada. Los comentarios discretos pero incisivos sobre herencias, las discusiones susurradas sobre deudas impagas, las menciones silenciosas de una disputa particularmente acalorada entre el señor Leary y la señora Hollingsworth con respecto a su licencia para la sala de té. Mientras Miss Marple permanecía sentada en su silla, tejiendo puntadas casi olvidadas, dejó que su mente trazara las conexiones entre esos fragmentos. Pensó en la naturaleza humana como un patrón, la forma en que la ambición, la envidia y el miedo se entrecruzaban de maneras predecibles. En algún lugar de Willowbrook, alguien se había visto impulsado a actuar, alguien cuya aparente cortesía ocultaba una turbulencia interior. El leve crujido de las tablas del suelo le recordó la puerta lateral del vestíbulo, la inclinación de una silla, la mancha de harina. Cada pista era insignificante por sí sola, pero potente en conjunto. La mente de Miss Marple trazó la red de relaciones con delicadeza, indagando en cada hilo hasta que su tensión se hizo evidente. Al anochecer, se sirvió una taza de té y se sentó junto al fuego, satisfecha. Willowbrook había revelado lo suficiente como para sugerir los rasgos generales de una historia, y ella, como siempre, la desarrollaría hasta el final. Mientras el pueblo dormía bajo un manto de silenciosa sospecha, la mente de Miss Marple permanecía despierta, catalogando detalles, rastreando motivos y atento a los susurros de la verdad que el mundo prefería ignorar. Y ella sabía con serena certeza que era solo cuestión de tiempo antes de que esos susurros la condujeran al corazón del misterio. La mañana siguiente trajo consigo una inusual tensión a Willowbrook, más aguda e insistente que la inquietud de los días anteriores. Los aldeanos se movían por las calles con pasos vacilantes, lanzando miradas fugaces hacia el ayuntamiento, donde Clara Benson permanecía bajo custodia provisional. El sol de principios de otoño, brillante aunque pálido, parecía incapaz de disipar la sombra que se había cernido sobre el pueblo. Miss Marple, siempre atenta a los matices, notó de inmediato los pequeños pero reveladores cambios de comportamiento. La señora Pettigrew, generalmente serena y precisa, ahora mantenía la mirada baja y las manos ocupadas en una interminable reorganización de sus macetas. El señor Thompson merodeaba cerca de la puerta de su tienda, como si temiera entrar o salir, e incluso el vicario parecía más dubitativo de lo habitual en su ronda matutina. Pero no fueron los aldeanos quienes primero llamaron la atención de Miss Marple. Fueron las cartas, las notas y las visitas repentinas que surgieron casi de la nada, sugiriendo una sutil inquietud latente. Una de esas inquietudes se presentó en forma de una nota deslizada bajo la puerta de la vicaría, que el vicario, temblando ligeramente, le entregó a Miss Marple con las siguientes palabras: «Creo que debería ver esto antes que nadie».
La nota era breve, escrita con letra temblorosa. Miren al pasillo, no todo es lo que parece. Miss Marple lo dobló con cuidado, fijándose en la peculiar elección de palabras. Alguien intentaba llamar su atención, y hacía tiempo que había aprendido que las pistas crípticas a menudo conducían directamente a la verdad. Esa tarde se dirigió al salón del pueblo, supuestamente para inspeccionar la escena una vez más. A primera vista, el salón parecía intacto, pero el ojo entrenado de Miss Marple detectó de inmediato discrepancias imperceptibles para el observador casual. Una silla, que antes solo se había movido ligeramente, ahora estaba más desplazada, como si alguien hubiera vuelto sobre sus pasos en una búsqueda apresurada. Una tenue mancha de harina, que ayer había parecido insignificante, ahora sugería actividad reciente, no el caos de la fiesta. Fue entonces cuando lo notó, un pequeño rasguño, casi imperceptible en el borde de la puerta lateral, apenas perceptible a menos que se mirara directamente. La mente de Miss Marple comenzó a barajar las posibilidades. El rasguño, la mancha, los muebles fuera de lugar. Todo indicaba que alguien había entrado o salido con prisa, evitando cuidadosamente ser visto. Alguien que conocía el vestíbulo a la perfección. Justo cuando se inclinó para examinar el rasguño con más detenimiento, llegó el vicario, pálido y preocupado. «Señorita Marple, yo...» titubeó mirando por encima del hombro. «Me temo que ha habido otro incidente». La condujo a una habitación trasera, donde una ventana estaba entreabierta y una pequeña caja con documentos parroquiales yacía volcada en el suelo. No faltaba nada, pero la implicación era clara. Alguien había estado buscando información, y la coincidencia temporal no podía ser casual. Los pensamientos de Miss Marple se arremolinaban. La atención que prestaban a los documentos sugería un motivo que iba más allá del resentimiento personal. Quizá el dinero, las propiedades o la influencia en el pueblo habían llamado la atención del culpable. Y de ser así, el arresto de Clara Benson era casi con toda seguridad una conveniente distracción. Examinó la escena en silencio, observando la dirección en la que se abría la ventana. Las tenues huellas de zapatos en el polvo cerca del alféizar y el sutil desplazamiento de los papeles sobre el escritorio. Cada observación dibujaba una imagen cada vez más distinta de la que el inspector Davis y el agente habían interpretado. Al regresar a casa esa noche, la señorita Marple reflexionó sobre lo sucedido. Se dio cuenta de que en el pueblo se escondían intrigas, secretos y rivalidades mucho más profundas de lo que había dejado entrever durante la fiesta. Alguien había actuado deliberadamente para manipular la escena, plantando pruebas, moviendo objetos, creando falsas impresiones, y ese alguien seguía en libertad. Al caer la noche, se sentó junto al fuego, tejiendo con su ritmo habitual, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Repasaba los patrones, las pequeñas discusiones, la harina olvidada, la mancha de pintalabios, el arañazo en la puerta lateral, la búsqueda de documentos. Cada detalle, aparentemente insignificante, se presentaba ahora como parte de un diseño mayor. Una red de intenciones que se extendía silenciosamente bajo la apariencia educada de Willowbrook, y la señorita Marple sabía, con esa serena certeza nacida de años de observar la naturaleza humana, que el verdadero culpable no era un malhechor cualquiera. Se trataba de alguien paciente, astuto y precavido. Una persona que comprendía el ritmo del pueblo y las costumbres de sus habitantes. Mañana, pensó, comenzaría a desentrañar esa red. Por el momento bebió un sorbo de té y escuchó el suave susurro de las hojas fuera de su ventana. Willowbrook parecía tranquilo de nuevo, pero la señorita Marple sabía que las apariencias no siempre engañaban. En algún lugar del pueblo, el asesino se movía con cautela,
ajeno a que la atenta mirada de la señorita Marple ya se cernía sobre él. Y el siguiente paso, decidió, sería sonsacar la verdad, con cuidado, en silencio, sin alertar a la persona equivocada de sus intenciones. A la mañana siguiente, Willowbrook despertó con una atmósfera de tensa expectación. Los sucesos de los días anteriores habían ensombrecido el pueblo, y aunque la vida transcurría aparentemente con normalidad, la ansiedad era palpable. Las tiendas abrieron a la hora prevista, las campanas de la iglesia repicaron, y los niños corrieron a la escuela, pero cada acción estaba marcada por una sutil vigilancia. Miss Marple, como siempre, se movía por el pueblo con una discreta determinación. Apenas había comentado sobre el registro de los documentos parroquiales, prefiriendo que el incidente calara hondo en la mente de los aldeanos. Sabía que la observación era más reveladora que las preguntas directas. La naturaleza humana, cuando no se siente presionada, tiende a delatar sus propios secretos. Su primera parada esa mañana fue la vicaría. El vicario la saludó con cierta vacilación, como si no supiera si admitir que él también percibía la tensión en el ambiente. Señorita Marple, yo no puedo evitar pensar que alguien sabía exactamente lo que buscaba en el vestíbulo, dijo. Fue deliberado, metódico, y, sin embargo, no puedo imaginar quién podría ser. Miss Marple asintió cortésmente. A menudo quienes están más cerca de la escena son los que pasan desapercibidos, reverendo. La familiaridad genera comodidad, pero también puede generar oportunidades. Dejó que la frase resonara, observando la reacción del vicario. Sus ojos se dirigieron a una pila de papeles sobre el escritorio, pero no dijo nada. Esa pequeña vacilación, aunque sutil, era una pista en sí misma. Al salir de la vicaría, la señorita Marple se dirigió a la cafetería del pueblo, donde la señora Hollingsworth disponía con esmero una exhibición de pasteles y dulces. Los ojos de la señorita Marple, agudos bajo su sombrero, captaron la meticulosa atención a cada detalle. La forma en que las manos de la señora Hollingsworth se demoraban más de lo necesario sobre ciertos pasteles. La pequeña mancha de harina que había observado en el salón parecía repetirse allí, aunque de forma inocente, y la señorita Marple la recordó. Fue en estas pequeñas discrepancias donde comenzó a tender sus primeras sutiles trampas. Preguntas casuales, comentarios indirectos y observaciones cuidadosamente calculadas le permitieron calibrar las reacciones sin levantar sospechas. Preguntó a la señora Hollingsworth sobre los preparativos de la fiesta. Le permitió relatar los movimientos de los aldeanos durante el evento y observó la manera en que evitaba mencionar ciertos detalles que la señorita Marple ya conocía tras su propia inspección del salón. A continuación, se dirigió hacia la casa de los Pettigrew. Gerald, aún visiblemente afectado por los sucesos, hablaba con nerviosismo sobre el día de la fiesta, los preparativos y sus desacuerdos con el señor Leary. La señorita Marple escuchaba, asintiendo pensativa, pero con delicadeza guió la conversación hacia la puerta lateral del vestíbulo, la que mostraba señales de haber sido forzada. —¿Y no viste a nadie cerca de esa puerta? —preguntó con naturalidad. Gerald dudó un instante y luego negó con la cabeza. No exactamente. Aunque me pareció ver a alguien pasar, pero no estaba seguro. —Ah —dijo la señorita Marple en voz baja, como si reflexionara en voz alta—. A veces uno se da cuenta de lo que otros pasan por alto. Durante todo el día continuó su discreta observación, los movimientos de los aldeanos, sus miradas, sus comentarios a medias. Todo quedaba registrado. La sutil indagación en las conversaciones a menudo revelaba más que las preguntas directas, y la señorita Marple se permitía deducir las sutiles inconsistencias. Al anochecer, regresó a casa y repasó mentalmente sus notas. Los arañazos en la puerta lateral, la mancha de harina, los papeles fuera de lugar.
Y ahora, las declaraciones dubitativas de los aldeanos dibujaban una imagen que difería drásticamente de la teoría policial. Clara Benson, pensó, era completamente inocente, un chivo expiatorio conveniente cuyo arresto satisfizo el deseo de justicia del pueblo, pero ocultó la verdad. Miss Marple comprendió, como solía hacerlo, que la paciencia era fundamental. Los hilos de la sospecha habían quedado al descubierto, pero la trama completa solo se revelaría con una cuidadosa planificación. En los días venideros, tenía la intención de observar con mayor detenimiento, de formular preguntas más incisivas, siempre con esa delicadeza y discreción que adormecía a los culpables hasta la complacencia. Y en algún lugar, en las calles y casas de campo familiares de Willowbrook, el verdadero culpable se movía con tranquila confianza, sin saber que la señorita Marple ya había comenzado a rastrear el patrón invisible de sus acciones. Junto a la chimenea de su sala de estar, con las agujas de tejer en la mano, la señorita Marple esbozó una leve sonrisa. La trama era intrincada y la presa astuta, pero la mente que comprendía la naturaleza humana era aún más aguda. Sabía que los secretos de Willowbrook no permanecerían ocultos por mucho tiempo. A la mañana siguiente, una neblina baja cubría Willowbrook, difuminando los contornos de las casas y los setos, pero bañando el pueblo con una luz tenue, casi espectral. El aire estaba inusualmente quieto, como si el pueblo mismo contuviera la respiración, anticipando la revelación que nadie sabía que se avecinaba. Miss Marple se levantó a su hora habitual, se sirvió una taza de té y contempló por la ventana las callejuelas vacías. La calma de la mañana era engañosa. Bajo ella se escondía una tensión tan palpable como la niebla que se arremolinaba alrededor del campanario. Reflexionó sobre los sucesos de la fiesta y la intrusión en el salón, y supo instintivamente que algo más se tramaba. Sus sospechas se confirmaron esa misma tarde. La señora Fairchild, la encargada del salón, llegó a su puerta muy agitada, retorciéndose las manos nerviosamente. «Señorita Marple, ha vuelto a suceder», exclamó. «Encontré el libro de contabilidad del vicario abierto, papeles esparcidos y... ay, no sé cómo explicarlo. Es como si alguien estuviera buscando algo muy concreto». Miss Marple se levantó y siguió a la señora Fairchild en silencio. La escena en el vestíbulo era reveladora. Había papeles esparcidos por el suelo, aunque no parecía que se hubiera retirado nada. Una tenue línea de polvo en el alféizar de la ventana sugería que habían estado allí recientemente. La puerta lateral tenía el mismo arañazo que ella había notado antes. «Alguien está buscando información», dijo Miss Marple en voz baja. «Pero se cuida de dejar el mínimo rastro posible. Saben lo que buscan y cómo evitar ser detectados». Sin embargo, su mirada se detuvo en un detalle menor. Una cerilla parcialmente consumida, desechada cerca de la chimenea. La marca era sutil, casi invisible, pero significativa. Alguien había sido descuidado o confiado de una forma que revelaba mucho más de lo que pretendía. La señorita Marple regresó a casa más tarde, con el cuaderno que llevaba en la cabeza repleto de observaciones. La sutil inquietud del pueblo ya no se limitaba a simples chismes. Los susurros ahora transmitían temor, e incluso aquellos que hasta entonces habían evitado sospechar miraban por encima del hombro. Al anochecer, corrió la voz de que el trastero de la mansión había sido alterado de nuevo. Esta vez, pequeños objetos de escaso valor aparente, un juego de llaves antiguas de la parroquia, un libro de contabilidad y una caja de correspondencia, habían desaparecido. Miss Marple notó de inmediato que las alteraciones seguían un patrón, la misma puerta arañada, el mismo rastro en el polvo. Era un ritmo, casi como una firma. El pueblo era un hervidero de especulaciones.
El agente y el inspector Davis intentaron tranquilizar a los aldeanos asegurándoles que el culpable sería capturado, pero la señorita Marple percibió la sutil falsedad en su confianza. No se trataba de los actos de un delincuente cualquiera ni de un lugareño impulsivo. Eran premeditados, fruto de la paciencia y la práctica. Sus pensamientos volvieron a Clara Benson, aún detenida. «No puede ser ella», murmuró Miss Marple para sí misma. «Carece de la astucia y los conocimientos necesarios para orquestar intrusiones tan calculadas. Su detención es una mera conveniencia». Miss Marple decidió que era hora de hablar con los responsables de la gestión del salón. Volvió a visitar al vicario, observando atentamente sus reacciones al mencionar el segundo incidente. «No buscaban objetos de valor», dijo con suavidad. «Buscaban algo que les diera influencia, algo que pudiera alterar el equilibrio aquí en Willowbrook». El vicario palideció. «¿Pero qué podría ser? ¿Qué poder se esconde en estos viejos documentos?» Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «El poder a menudo no reside en los documentos en sí, sino en el conocimiento que contienen, y el temor a ser descubierto, reverendo, puede llevar a la persona más precavida a extremos insospechados». Sin embargo, su atención se centró en otra sutil pista. Una sola huella, apenas impresa en el polvo cerca de la puerta lateral, casi imperceptible a menos que se mirara con detenimiento. Miss Marple memorizó su forma y dirección, sabiendo que esos pequeños detalles pronto revelarían el rastro del verdadero culpable. Mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre el pueblo, la señorita Marple, sentada junto al fuego, tejía sumida en sus pensamientos. El patrón comenzaba a perfilarse, delicado pero inconfundible. Alguien en Willowbrook se movía con premeditación y cautela, manipulando las apariencias, alterando las pruebas y desviando las sospechas. Y la señorita Marple, como siempre, había comenzado a seguir los hilos invisibles que la llevarían al corazón de la verdad. El amanecer del día siguiente en Willowbrook trajo una frescura vivaz. Aunque el aire parecía inusualmente cargado de expectación, los aldeanos se movían con cierta vacilación, mirando por encima del hombro, como si la quietud de las calles pudiera delatar secretos ocultos a plena vista. El pueblo se había convertido en un escenario silencioso para la observación minuciosa y las intenciones ocultas, y la señorita Marple era plenamente consciente de su papel como espectadora y detective. Comenzó la mañana con una visita al ayuntamiento. El segundo incidente había dejado una tensión latente, y deseaba examinar la escena por sí misma, lejos de las distracciones de las especulaciones y los chismes. El salón estaba en silencio. La luz del sol se filtraba suavemente a través de los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. Los ojos agudos de la señorita Marple captaron de inmediato los detalles minúsculos que otros pasaban por alto. La leve huella de un zapato en el polvo cerca de la puerta lateral, la forma en que los papeles habían sido apilados desordenadamente y luego parcialmente reordenados, y la tenue mancha de tinta que sugería que alguien había manipulado documentos con prisa. «El intruso conoce el pasillo al dedillo», murmuró para sí misma. «Conoce las rutinas, los rincones ocultos y las aberturas más pequeñas». Mientras inspeccionaba, la señora Fairchild merodeaba nerviosa cerca. «Señorita Marple, es terrible, ¿verdad? No puedo imaginar por qué alguien sería tan osado o tan precavido». «La audacia y la cautela suelen ir de la mano», respondió Miss Marple con dulzura. «La persona cautelosa suele ser la más audaz de todas, señora Fairchild, pues conoce el efecto de cada acción deliberada». A última hora de la mañana decidió hacer una discreta visita a la señora Hollingsworth en el salón de té. Allí también observó pequeños pero reveladores detalles.
una mancha de harina en la esquina de una encimera, un tenue rastro de polvo en el suelo y la peculiar disposición de ciertos objetos que sugerían que habían sido manipulados recientemente. La señorita Marple dejó vagar su mirada lentamente, absorbiendo información mientras mantenía una apariencia de preocupación casual. «Qué lástima, señorita Marple», dijo la señora Hollingsworth, jugueteando con el borde de su delantal. «Y la pobre Clara. Todo en vano, al parecer. Pero no hay que precipitarse a juzgar, ¿verdad?» Miss Marple asintió con la mirada fija en una carta parcialmente doblada sobre una mesa. El sobre tenía una tenue huella dactilar, apenas perceptible, pero para Miss Marple muy reveladora. Guardó ese detalle en su mente, sabiendo que una pequeña huella podría revelar mucho más que un extenso testimonio. Por la tarde realizó otra visita, esta vez a la casa de los Pettigrew. Gerald, aún preocupado por las anteriores discusiones de su madre con el señor Leary, relató con vacilación las pequeñas disputas y rencillas personales que había presenciado en el pueblo. La señorita Marple escuchó con paciencia, formulando preguntas sutiles, no para alarmar, sino para obtener revelaciones involuntarias. «¿Y durante la fiesta?», preguntó con naturalidad. «¿Notaste si alguien se quedó cerca de los refrigerios más tiempo de lo habitual? ¿Quizás alguien que parecía demasiado interesado en los preparativos?» Gerald vaciló un instante y luego respondió: «Bueno, ahora que lo menciona, el sobrino del señor Hollingsworth parecía inusualmente curioso, aunque en aquel momento no le di mucha importancia». Miss Marple tomó nota mental de esto, archivando la observación junto con sus pistas anteriores. Los arañazos en la puerta lateral, las manchas de harina, los papeles desordenados y la tenue huella dactilar. Cada una, por separado, podría parecer insignificante, pero juntas formaban una delicada red de sospechas. Al anochecer, mientras el pueblo se sumía en una tensa calma, la señorita Marple regresó a casa. Sentada junto al fuego, tejiendo, repasó los hallazgos del día. La imagen del culpable se fue aclarando, meticuloso, paciente, conocedor del pueblo y experto en manipular las apariencias. Clara Benson, la chiva expiatoria arrestada, no tenía ninguna relación con estas sutiles y calculadas intrusiones. Miss Marple reflexionó sobre la naturaleza humana, los patrones de comportamiento que había observado durante décadas. Comprendía que un motivo cuidadosamente oculto a menudo se revelaba a través de pequeñas inconsistencias, acciones repetidas y rastros inadvertidos. Su mente siguió cada hilo con atención, entrelazándolos para formar un mapa de los métodos e intenciones del verdadero culpable. Y aunque Willowbrook parecía sereno, el pueblo en sí palpitaba con una tensión contenida, como si supiera que sus secretos más profundos estaban a punto de salir a la luz. Miss Marple, tejiendo con constancia, esbozó una leve sonrisa de complicidad. La red estaba casi terminada y pronto ella estaría lista para revelar la verdad. El sol matutino de Willowbrook bañaba suavemente la plaza del pueblo, aunque su calor apenas lograba disipar la tensión que aún persistía. Incluso los pájaros parecían más silenciosos de lo habitual, su trinar apagado como si reconocieran la sombra proyectada por los recientes acontecimientos. Miss Marple, sentada en su pequeño salón con su cesta de labores en el regazo, observaba atentamente desde la ventana. Durante los últimos días había reunido fragmentos de información, pequeñas observaciones, tenues indicios, declaraciones nerviosas de los aldeanos. Y ahora, en la tranquilidad de su hogar, comenzó a unirlos. Cada pista era una puntada en un tapiz cuidadosamente tejido, que revelaba patrones que otros, distraídos por la especulación y el miedo, no habían notado. Los arañazos en la puerta lateral del ayuntamiento, las tenues manchas de harina, los papeles revueltos, las cartas medio dobladas,
Las confesiones dubitativas de Gerald Pettigrew. Todo apuntaba a alguien que conocía Willowbrook a la perfección y que sabía cómo manipular las apariencias. Clara Benson, la chiva expiatoria detenida, no encajaba en ninguno de estos patrones. Su juventud, su inexperiencia y su temperamento le impedían orquestar actos tan meticulosos y premeditados. Los pensamientos de Miss Marple se centraron en el móvil. ¿Qué impulsaba a alguien a realizar acciones tan meticulosas? Sospechaba que la respuesta radicaba en una combinación de oportunidad y temor a ser descubierto. En Willowbrook se escondían secretos, viejos rencores, rivalidades ocultas y ambiciones silenciosas, que de revelarse podrían perturbar el delicado orden social. Alguien comprendió, había actuado para protegerse o para sacar provecho, utilizando una sutil manipulación para desviar la atención de su propia implicación. A media mañana, decidió comenzar una serie de pequeñas pruebas, cada una diseñada para observar reacciones y recabar más información sin levantar sospechas. Empezó con llamadas informales a los aldeanos, haciéndoles preguntas con la suavidad y la delicadeza que durante tanto tiempo habían logrado desarmar tanto a los recelosos como a los culpables. En casa de los Pettigrew, preguntó casualmente por la puerta lateral del vestíbulo, lo que hizo que Gerald recordara los movimientos de varios aldeanos ese día. Observó sus reacciones, fijándose no solo en lo que decía, sino también en las vacilaciones y las miradas que revelaban mucho más de lo que las palabras podían expresar. Más tarde, visitó a la señora Hollingsworth en el salón de té. Fingiendo preocupación por la difícil situación de Clara Benson, mencionó los disturbios en el salón y formuló preguntas inocuas sobre la disposición de los objetos, la organización de los refrigerios y las idas y venidas durante la fiesta. Mientras la señora Hollingsworth hablaba, la señorita Marple observó los sutiles cambios en su postura, los leves gestos de inquietud, la forma en que sus dedos se demoraban nerviosamente en el borde del mostrador. Cada movimiento, por mínimo que fuera, añadía un nuevo hilo a la red que estaba tejiendo. Por la tarde, la señorita Marple empezó a comprender claramente las conexiones. Las intrusiones en el vestíbulo no eran actos fortuitos de vandalismo o robo. Eran deliberadas, dirigidas y fruto de un profundo conocimiento del pueblo y sus costumbres. Alguien tenía un propósito claro, y ese propósito estaba íntimamente ligado a la muerte del señor Leary. Al regresar a casa esa noche, se sentó junto al fuego, tejiendo casi distraídamente mientras su mente repasaba la red de relaciones, rencores y oportunidades. Consideró las distintas personalidades de Willowbrook, las sutiles rivalidades, las ambiciones silenciosas, los celos cuidadosamente ocultos tras conversaciones educadas. El patrón se hacía cada vez más evidente. El verdadero culpable era alguien capaz de actuar sin ser detectado, manipular las apariencias y aprovecharse de la confianza ajena. Miss Marple esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Las piezas del rompecabezas encajaban. La trama estaba casi completa. Con paciencia, observación y una sutil guía, pronto lograría desenmascarar al culpable y observar cómo se revelaba a través de sus propias acciones y palabras. Afuera, el pueblo se sumía en una tensa quietud. Las calles seguían desiertas, salvo por algunos transeúntes cautelosos. Willowbrook parecía tranquilo, pero bajo la superficie, la tensión se cernía como un resorte. Miss Marple, tejiendo junto al fuego, sintió esa familiar emoción de anticipación. La trampa se estaba tejiendo. Pronto, la verdad saldría a la luz, y las atentas y pacientes observaciones de una solterona del pueblo desentrañarían la red de engaños que se ocultaba a plena vista. Y cuando llegara ese momento, la justicia, sutil, precisa y silenciosamente inevitable, se impondría.
La luz matutina en Willowbrook se filtraba suavemente entre los árboles, bañando las calles del pueblo con un brillo sereno. Sin embargo, bajo esa tranquilidad, Miss Marple se movía con una silenciosa determinación. Los hilos de observación que había estado tejiendo durante los últimos días estaban listos para ser puestos a prueba, y tenía la intención de dejar que el culpable se delatara a través de sus propios actos. Su primera parada fue el ayuntamiento, supuestamente para comprobar los preparativos de la próxima reunión de la iglesia. Se movía con discreta cautela, inspeccionando rincones, observando sutiles huellas y reconstruyendo mentalmente los caminos de quienes habían entrado recientemente. Se detuvo junto a la puerta lateral, la que tenía un leve rasguño, y observó cómo la luz se filtraba por el suelo, imaginando los movimientos de un intruso sigiloso. De regreso a casa, Miss Marple ideó un plan sutil. Crearía situaciones que provocaran reacciones sutiles pero reveladoras del culpable. Situaciones que requirieran atención al detalle, observación de los demás o manipulación de las apariencias. Estos momentos permitirían que el verdadero culpable se desenmascarara, manteniendo al mismo tiempo la calma aparente que el pueblo exigía. Su primera medida fue entablar una conversación informal con la señora Hollingsworth sobre Clara Benson, el chivo expiatorio arrestado por la muerte del señor Leary. «Es curioso, ¿verdad?», dijo con ligereza. «Con qué rapidez se sospecha de algunas personas, mientras que otras, quizás con motivos más fuertes, pasan desapercibidas». Las manos de la señora Hollingsworth temblaban ligeramente mientras colocaba los pasteles. «Yo supongo que sí», respondió, con voz débil, casi temblorosa. «Pero seguramente la policía lo sabría mejor». Miss Marple sonrió, dejando la frase en suspenso. «A veces no es la policía, sino quienes observan con más atención, quienes ven lo que otros pasan por alto». A continuación visitó a los Pettigrew y habló con Gerald, mostrando interés por los preparativos de la fiesta. «¿Notaste?», preguntó en voz baja, «si alguien se quedó cerca del salón de una manera que pareciera deliberada?» «No solo curioso, sino con un propósito». Gerald vaciló recordando momentos que antes había descartado. «Bueno, sí», dijo lentamente. El sobrino del señor Hollingsworth parecía estar examinando las cosas con detenimiento, casi como si supiera lo que buscaba. La mente de Miss Marple catalogó la observación, añadiéndola al creciente mosaico de sutiles indicios. No indagó más, dejando que la información permaneciera latente hasta que las circunstancias revelaran de forma natural las intenciones del sospechoso. Por la tarde, regresó al ayuntamiento con el pretexto de asegurarse de que los documentos de la iglesia estuvieran bien colocados. Dispuso ciertos objetos deliberadamente, papeles ligeramente torcidos, un libro de contabilidad entreabierto y una caja de correspondencia colocada donde pudiera verse fácilmente, pero sin tocarla de inmediato. Cada colocación estaba calculada para provocar una reacción, para tentar al culpable a delatarse mediante su propia manipulación cuidadosa y habitual. Miss Marple observaba con especial atención las idas y venidas de los aldeanos. Algunos se acercaban con naturalidad, otros con evidente nerviosismo. Se permitía solo miradas sutiles, catalogando cada movimiento, cada vacilación, cada mirada que se detenía demasiado tiempo en ciertos objetos. Al anochecer, regresó a casa, satisfecha de que su sutil trampa hubiera surtido efecto. Todo estaba listo. La meticulosa red tejida para provocar al culpable y llevarlo a la acción. Sentada junto al fuego, reflexionó sobre los patrones que había observado. Las manchas de harina, los arañazos en la puerta lateral, los papeles fuera de lugar, la tenue huella dactilar y ahora las repetidas y sutiles intrusiones en el vestíbulo. Cada pista apuntaba a alguien metódico, paciente y que conocía íntimamente el pueblo y sus rutinas.
Miss Marple se permitió una sonrisa discreta y cómplice. Willowbrook parecía tranquila, pero bajo las fachadas de cortesía, la tensión se cernía sobre sí misma, a punto de estallar. Pronto, el entramado de engaños se desvelaría y el verdadero culpable, dejándose llevar por sus propios impulsos, caería en la trampa que Miss Marple había tejido con tanta delicadeza. Retomó su labor de punto. El movimiento rítmico la relajaba a la vez que la ayudaba a concentrarse. Los secretos del pueblo estaban a punto de revelarse, y cuando lo hicieran, Miss Marple estaría preparada para verlos con claridad. El pueblo de Willowbrook yacía en silencio bajo una suave mañana gris, una calma que no sugería nada, y sin embargo, lo contenía todo. Miss Marple, como siempre, transcurría con serena compostura, aunque su mente permanecía alerta, atenta al menor indicio de movimiento o paso en falso. La trampa que había tendido en el ayuntamiento estaba cuidadosamente colocada, y ahora esperaba con paciencia, sabiendo que la naturaleza humana rara vez resistía sus propios impulsos por mucho tiempo. A última hora de la mañana, aparecieron las primeras señales. La señora Hollingsworth entró en el salón de té más temprano de lo habitual, supuestamente para preparar los pasteles para la reunión parroquial. Sus movimientos eran rápidos, sus gestos precisos, pero la señorita Marple notó pequeñas inconsistencias. Una mirada hacia el vestíbulo, una vacilación al atender el mostrador y la leve mancha en su manga que reflejaba los rastros de harina observados días antes. Miss Marple observaba en silencio, bebiendo su té y procurando que su presencia pasara desapercibida. Los movimientos de la señora Hollingsworth eran deliberados, aunque ansiosos. La sutil energía nerviosa delataba a alguien poco acostumbrada a ser observada con atención. Más tarde visitó el ayuntamiento con la excusa de supervisar los preparativos. La sala estaba vacía, pero la señorita Marple notó pequeños cambios. Papeles ligeramente reordenados, un libro de contabilidad abierto en un lugar que ella misma había cambiado de sitio, y el rasguño familiar en la puerta lateral, renovado como si se hubiera usado recientemente. Estas pequeñas señales confirmaron sus sospechas. El culpable había regresado, atraído por la disposición de los objetos que ella había dejado deliberadamente para tentarlo. Esa tarde, regresó a casa de los Pettigrew para hablar con Gerald. Preguntó casualmente sobre los sucesos del día, dejando que la conversación derivara hacia detalles menores sobre el recibidor y la disposición de los objetos. Gerald, deseoso de ayudar y ajeno a la trampa que se estaba preparando, mencionó que había visto a la señora Hollingsworth salir del recibidor apresuradamente un rato antes, con aspecto nervioso y distraído. La mente de Miss Marple registraba todo esto en silencio. Cada mirada nerviosa, cada acción brusca, era un hilo que tejía la imagen del verdadero culpable. Clara Benson, como había sospechado durante mucho tiempo, no tenía nada que ver con estas perturbaciones. La persona que actuaba ahora se movía con familiaridad y determinación, poniendo a prueba los límites que Miss Marple había establecido. Al anochecer, la atmósfera en Willowbrook se había vuelto tensa. Los aldeanos lo sentían, aunque no sabían cómo describirlo. Una sutil inquietud, la sensación de que los observaban con ojos ocultos, de que sus secretos podrían ser descubiertos. La propia señorita Marple se preparó para la siguiente fase, sabiendo que el nerviosismo que había percibido inevitablemente la llevaría a cometer un error revelador. Al caer la noche, regresó al ayuntamiento por última vez ese día. Acomodó algunos papeles, dejó un libro de contabilidad entreabierto y se aseguró de que el tenue olor a tinta fresca permaneciera donde pudiera percibirse. Cada ajuste era intencional, diseñado para provocar una reacción en alguien movido por el temor a ser descubierto.
Era casi el anochecer cuando vio el movimiento que había previsto. De reojo, divisó la figura de la señora Hollingsworth, que dudaba en la puerta, echando un rápido vistazo al vestíbulo vacío antes de avanzar. Sus movimientos eran cautelosos, pero denotaban ansiedad. Cada gesto revelaba la conciencia de ser observada, aunque desconociera por quién. Miss Marple permaneció inmóvil, tejiendo en silencio, dejando que la escena se desarrollara. La trampa, preparada con paciencia y precisión, estaba funcionando. El culpable, guiado por sus propios impulsos y miedos, se delataba no con palabras, sino con sus actos, y en aquella sala silenciosa y en silencio, la señorita Marple supo que pronto llegaría el momento de afrontar la verdad. Willowbrook, aparentemente sereno, ahora vibraba de tensión, y las últimas piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La tarde en Willowbrook era inusualmente tranquila, de esa quietud que oprimía los oídos y hacía que cada pequeño sonido se oyera con una nitidez sorprendente. Miss Marple, sentada en su sala de estar con el fuego proyectando suaves sombras, sentía la tensión en el pueblo con tanta intensidad como si fuera un ser vivo. La trampa que había tendido en el vestíbulo estaba funcionando. La inquietud del culpable se había vuelto casi palpable. Había observado a la señora Hollingsworth, o mejor dicho, los movimientos y reacciones de la culpable durante varios días. Ahora cada pequeño gesto, cada mirada vacilante, formaba un patrón que la señorita Marple podía leer con precisión. Ya no le cabía duda de quién había orquestado los disturbios, manipulado las pruebas y tratado de culpar a un inocente chivo expiatorio. A media mañana, Miss Marple volvió al salón del pueblo, supuestamente para inspeccionar los preparativos de una próxima reunión parroquial. Se movía con cautela, fijándose en los más mínimos detalles: la inclinación de una silla, la sutil mancha de harina sobre una mesa y el rasguño característico de la puerta lateral. Luego, con delicada precisión, dejó algunos papeles ligeramente desplazados, sabiendo que el culpable se vería tentado a corregirlos. Más tarde, en el salón de té, entabló una conversación informal con la señora Hollingsworth. «Es una lástima lo de Clara», dijo con ligereza, «que la acusen tan injustamente. Ojalá la verdad salga pronto a la luz, aunque a veces haga falta un poco de ánimo». Las manos de la señora Hollingsworth se detuvieron a medio movimiento, y un leve rubor tiñó sus mejillas. Yo no entiendo. Señorita Marple, tartamudeó. «No tienes nada que temer si todo está en regla», respondió la señorita Marple con tono amable pero firme. «Y, sin embargo, a veces la gente olvida que los demás se fijan en lo que parece insignificante». Durante toda la tarde, la señorita Marple observó a la señora Hollingsworth indirectamente, atenta a las más mínimas reacciones, a cualquier señal de que sus sutiles provocaciones le estuvieran causando ansiedad o prisa. Notó que el más mínimo cambio de posición de los papeles en el recibidor no había pasado desapercibido. Alguien los había movido, con cuidado, pero con prisa, delatando la necesidad de ocultar lo que hacía. Al caer la noche, Miss Marple regresó a casa, segura de que la red que había tejido con tanto esmero había atrapado al verdadero culpable. Los hilos del engaño y el encubrimiento habían comenzado a desmoronarse, y la cuidada fachada de cortesía y decoro mostraba grietas. Reflexionó sobre el patrón de la naturaleza humana que había observado durante décadas. Los culpables, incluso bajo la más mínima presión, se delatan no con palabras, sino con acciones instintivas e impulsos nerviosos. Y ahora solo quedaba permitir que se produjera la culminación, desenmascarando por completo al culpable y guiándolo con suavidad hacia una posición donde la verdad ya no pudiera eludirse. El pueblo de Willowbrook, aparentemente sereno bajo la suave luz del atardecer,
ocultaba tensiones tan intrincadas como un encaje. Miss Marple, tejiendo en silencio junto al fuego, sonrió levemente para sí misma. Sabía que al día siguiente las últimas piezas del rompecabezas encajarían y el delicado equilibrio entre el secreto y la revelación se inclinaría decisivamente hacia la justicia, porque en Willowbrook ningún engaño, por muy bien disimulado que estuviera, podía resistir la paciente observación de la señorita Jane Marple. Aquella mañana, el pueblo de Willowbrook estaba inusualmente tranquilo. La bruma matutina persistía en los estrechos caminos y sobre los setos. Miss Marple, como siempre, se movía con una delicadeza casi imperceptible, con su cesta de labores en la mano, sus ojos penetrantes captando hasta el más mínimo detalle. El leve arrastrar de los pasos, la mirada ansiosa de un transeúnte, los sutiles cambios de luz que se filtraban por las puertas familiares. Sin embargo, su atención se centraba en una sola persona, la señora Hollingsworth. Los disturbios en el salón, la meticulosa manipulación de las pruebas y los movimientos nerviosos observados en los últimos días la señalaban inequívocamente. Miss Marple sabía que la cuidadosa y paciente trama de su trampa había colocado a la culpable en una posición en la que sus propios hábitos y miedos la delatarían. Llegó al salón con la excusa de supervisar los preparativos para la próxima reunión del pueblo, llevando una pequeña pila de papeles. Los había dispuesto con esmero. Algunos, ligeramente torcidos, un libro de contabilidad entreabierto, buzones de correspondencia en posiciones estratégicas. Cada colocación estaba pensada para tentar al culpable a delatarse. No tardó en aparecer la señora Hollingsworth, supuestamente para ordenar el recibidor. Se detuvo en la puerta, con la mirada nerviosa recorriendo la habitación. Luego, casi imperceptiblemente, se dirigió hacia los papeles que la señorita Marple había ordenado. Sus manos se detuvieron sobre el libro de contabilidad. Vacilaron un instante y luego lo ajustaron con meticuloso cuidado, alisando los bordes como si intentara borrar cualquier rastro de su manipulación anterior. Miss Marple observaba en silencio desde su silla, tejiendo con sus agujas de tejer a un ritmo constante, como si los acontecimientos que se desarrollaban fueran un mero telón de fondo para su mañana. Cada pequeño gesto de la señora Hollingsworth, el parpadeo de sus ojos, la cuidadosa organización de los papeles, la leve tensión en sus labios, confirmaba las sospechas de Miss Marple. Finalmente, Miss Marple habló con voz suave pero firme. Es curioso, ¿verdad?, cómo algunas personas no pueden resistir la tentación de adaptar las cosas a su gusto, incluso sabiendo que otros las están observando. La señora Hollingsworth se sobresaltó y miró hacia la silla donde estaba sentada la señorita Marple. Perdió la compostura y le temblaron ligeramente las manos. Yo no entiendo, balbuceó. Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. Oh, creo que sí, querida. Verás, cuando alguien actúa con intención y cuidado, hasta los movimientos más pequeños pueden delatarlo. Los arañazos en la puerta lateral, las manchas de harina, los papeles fuera de lugar. Todo cuenta una historia, y he estado observando con mucha atención. Los hombros de la señora Hollingsworth se desplomaron y un leve suspiro escapó de sus labios. La cuidadosa máscara de decoro se resquebrajó, dejando al descubierto la nerviosa culpa que la embargaba. No tenía que haber pasado así, susurró. No quise, solo quería protegerme. Miss Marple asintió levemente. Lo entiendo, y ahora hay que contar la historia. Verá, no son solo las acciones las que revelan la verdad, sino el patrón que crean. Willowbrook es pequeño, y los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. La confesión comenzó con titubeos, luego se hizo más firme, cuando la señora Hollingsworth admitió haber orquestado los disturbios en el salón,
manipulado pruebas e intentado desviar las sospechas hacia Clara Benson. Sus motivos, arraigados en el temor a que se descubrieran sus tratos financieros y personales con el señor Leary, quedaron al descubierto. Miss Marple escuchó en silencio, sin interrumpir, dejando que la culpa y el miedo se desvelaran por sí solos. Cuando terminó el relato, habló una vez más, en voz baja, con la serena autoridad que la había guiado hasta el final. Está hecho, y ahora Willowbrook puede recuperar su orden natural. La justicia no siempre es ruidosa ni dramática, pero es precisa e inevitable. Afuera, el pueblo permanecía sereno, ajeno a la revelación que había tenido lugar en silencio dentro del salón. Miss Marple, tejiendo con constancia, esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Los hilos del engaño se habían desenredado, el culpable había sido identificado y la naturaleza humana había hecho el resto. Willowbrook volvería a estar en calma, pero la lección permanecía. Las apariencias pueden engañar, pero la observación atenta y la comprensión de la naturaleza humana revelan la verdad, incluso en los pueblos más apacibles y modestos. La mañana después de la confesión de la señora Hollingsworth, Willowbrook amaneció bajo un cielo fresco y despejado. El prado del pueblo brillaba con el rocío, y el tenue aroma de las hojas otoñales se mezclaba con el olor a tierra de los jardines recién labrados. La vida, aparentemente serena de nuevo, avanzaba suavemente hacia la normalidad, aunque los ecos de los recientes acontecimientos aún resonaban en los rincones tranquilos y en las conversaciones en voz baja. Miss Marple se levantó como de costumbre, notando los sutiles cambios en el ambiente del pueblo. Los aldeanos pasaban con sonrisas cautelosas, sus pasos más ligeros que antes, aunque algunas miradas aún se detenían en el salón, donde se había impartido justicia en silencio. Preparó su té matutino y se acomodó junto a la ventana, tejiendo con calma, mientras su mente repasaba los intrincados detalles del caso que había resuelto. A media mañana se dirigió al ayuntamiento, donde se había congregado un pequeño grupo para tratar asuntos parroquiales. El inspector Davis y el agente de policía local estaban presentes, con rostros que reflejaban una mezcla de alivio y leve incomodidad, pues su certeza inicial sobre Clara Benson había resultado errónea. El verdadero culpable había sido descubierto, no por una acusación precipitada, sino por una observación minuciosa, un razonamiento paciente y una sutil estrategia que había permitido que la propia naturaleza humana revelara la verdad. Miss Marple se dirigió a la asamblea con tono tranquilo y pausado. Los sucesos de la fiesta y los posteriores disturbios en la mansión no fueron actos de vandalismo fortuito, explicó. Fueron intentos deliberados y calculados de ocultar motivos y manipular las apariencias. El verdadero culpable, familiarizado con la mansión y sus rutinas, actuó por miedo e interés propio. Observando patrones, detectando pequeñas inconsistencias y comprendiendo la naturaleza humana, se ha revelado la verdad. Relató los pequeños detalles que habían pasado desapercibidos: las manchas de harina, el arañazo en la puerta lateral, los papeles fuera de lugar y las sutiles reacciones de los aldeanos ante situaciones cuidadosamente preparadas. Cada pequeña pista, aunque aparentemente insignificante por sí sola, formaba una red de pruebas que conducía inexorablemente a la señora Hollingsworth. El inspector asintió pensativo, reconociendo la precisión de las deducciones de la señorita Marple. Es asombroso cómo unas pequeñas observaciones pueden desvelar toda la historia, dijo. Ha logrado lo que nuestra investigación no pudo. La señora Hollingsworth, sentada en silencio al margen de la reunión, bajó la mirada, con un leve rubor de vergüenza y alivio en las mejillas. Se había hecho justicia, y el pueblo podía respirar tranquilo,
aunque la experiencia dejaría sutiles impresiones que perdurarían. Miss Marple reflexionó sobre la psicología de Willowbrook, las pequeñas ambiciones, las rivalidades silenciosas y la cautelosa cortesía que enmascaraba la debilidad y el miedo humanos. Fueron estos rasgos, siempre presentes en la vida del pueblo, los que le permitieron reconstruir la secuencia de los acontecimientos y restablecer el equilibrio. Al anochecer, el pueblo recuperó su ritmo habitual. Se sirvió té, se cuidaron los jardines y las conversaciones retomaron su suave murmullo. Clara Benson, exonerada, recibió disculpas y la discreta compasión de sus vecinos. Los Pettigrew y los demás aldeanos continuaron con sus rutinas, conscientes de que las apariencias engañan y que la verdad, aunque a menudo oculta, siempre encuentra la manera de revelarse con el tiempo. Miss Marple, sentada junto al fuego con su labor de punto, se permitió un momento de tranquila satisfacción. El pueblo estaba en calma, se había restablecido la justicia y el delicado equilibrio del orden social de Willowbrook se había mantenido. Y mientras las últimas sombras del día se alargaban sobre las casas y los caminos, reflexionó una vez más sobre la lección imperecedera que había observado innumerables veces. La naturaleza humana, cuando se observa con paciencia y comprensión, siempre dice la verdad, incluso cuando las palabras no lo hacen. Willowbrook, sereno y ordenado de nuevo, continuaría con su ritmo pausado, pero bajo su apariencia educada. Sus residentes albergaban una nueva conciencia de las sutilezas que podían ocultar tanto la bondad como la malicia. Y Miss Marple, discreta y observadora como siempre, seguiría atenta a lo que otros pasaban por alto, a desentrañar los misterios del comportamiento humano y a velar por que la verdad, por sutil que fuera, siempre prevaleciera.